Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar. En primer lugar, agradecerle a Beatriz la realización de que forma parte del Diploma de Migraciones Forzadas, especialmente del curso de Cambio Climático, Desastres Ambientales y Migraciones Forzadas. Beatriz encargada de hablarnos de este tema particular. Y simplemente recordaros que usaremos el chat para cualquier tipo de pregunta que queráis hacer durante el webinar y estas serán respondidas después. Así que, bueno, sin más dilación, os dejo con Beatriz. Gracias, Laura. Bueno, buenos días, buenas tardes, feliz día del libro y gracias por estar aquí. Esta sesión de hoy, como ha explicado Laura, está vinculada con el curso que damos en IECA, el curso online sobre cambio climático, desastres ambientales y migraciones, movilidad humana. Entonces, los alumnos de este curso, sobre todo al principio de esta exposición, pues verán muchos elementos que les son familiares. Voy a tener que repetirlos para que la gente que no está siguiendo este curso, pero que debería, se vaya enterando un poco de cómo está la situación. El título es La decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso Teitiotá, una puerta abierta a los desplazados ambientales transnacionales. Y el objetivo es presentarles el contexto en el que se da esta decisión, el contenido de la decisión, porque fue una decisión que ha sido tuvo una difusión muy grande por parte de los medios de comunicación y se presentó como algo extremadamente positivo. Vamos a ver que es positiva, pero no es tan positiva como podría haber sido, pero aún así el paso que se da es importante. Entonces, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto. Este webinar habla sobre desplazamiento forzado por razones ambientales. Cuando hablamos de desplazamiento forzado por razones ambientales, estamos hablando tanto de gente que es forzada a abandonar su país de origen debido a un desastre ambiental o a los efectos del cambio climático, como a gente que es forzada a abandonar su hogar y continúa dentro de su país de origen, pero en calidad de desplazado interno. Una de las grandes preguntas de hoy en día es ¿cuánta gente se encuentra en esa situación? Y la respuesta es que nadie lo sabe con certeza, porque no hay estadísticas, es algo que todavía no se está midiendo adecuadamente. Se sabe que es un problema global, se sabe que está afectando a absolutamente todas las áreas del planeta, pero a nivel nacional y no hay registros a nivel nacional y a nivel internacional se cuenta con algunas estadísticas. Entonces vamos a comentar un poco cuáles son los datos con los que se cuenta. Digamos que la organización que está llevando a cabo la mayor parte de los registros de la gente que se mueve forzadamente debido a desastres o a efectos del cambio climático, generalmente derivan en desastres, pero no siempre, es el Internal Displacement Monitoring Center, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno. Desde 2008 ellos miden cada año cuánta gente ha sido obligada a abandonar su hogar. Entonces, en el último informe, que es de 2019, el informe de 2020 saldrá en 3 días exactamente, por si a alguien le interesa consultarlo, podemos ver la comparativa a nivel mundial entre personas desplazadas debido a situaciones de conflicto y violencia, en naranja, y personas ese mismo año quienes han sido desplazados debido a desastres. Como pueden ver, la diferencia es brutal. O sea, ya sabemos que en el mundo hay un desplazamiento debido a la violencia muy alto, pero creo que debería preocuparnos el hecho de que la columna azul, que es la de desplazamiento por desastres, sea considerablemente superior en todos los años. El problema de esta estadística es que mide cada año cuánta gente ha sido desplazada. Entonces, no es posible saber hoy en día cuánta gente está en esta situación, porque parte importante de esta gente ha podido volver o ha sido reubicada.
pero creo que nos da una imagen de que esto es un problema muy serio. La siguiente pregunta es, ¿dónde se está desplazando la gente? Esta misma organización, en su informe anual de 2019, nos muestra que es un problema que está en todas partes del mundo. Sin embargo, y esta es una tendencia porque ha ocurrido en varios años consecutivos, en la zona del este de Asia y el Pacífico, justamente en nuestro caso, que vamos a ver, tiene lugar aquí, es donde mayor número de personas se está viendo obligada a huir para salvar la vida, y lo poco que tienen, a veces, y a veces ni eso, debido a desastres, vinculados o no con el cambio climático. La gran pregunta que probablemente se estarán haciendo es, ok, tenemos una situación mala, ¿hacia dónde vamos? Pues digamos que esa pregunta es prácticamente imposible de responder. Hay una investigadora española, que es Beatriz Felipe. Ella ha hecho un reportaje, un estudio muy interesante, en el que recopila las cifras de las principales predicciones relativas a cuánta gente se va a tener que mover debido, en este caso concreto, al cambio climático. Hay teóricos que dicen que nadie se va a tener que mover debido al cambio climático, porque hoy en día todavía hay gente que sostiene que el cambio climático no mueve a la gente, que lo que la mueve son situaciones de pobreza y de inestabilidad social. Pero digamos que esos cada vez son minoría. En 1995, un par de investigadores, Millers y Kent, hablaban de que en 2025, es decir, pasado mañana, 200 millones de personas habrán tenido que abandonar no solo sus hogares, sino sus países de origen debido a los efectos del cambio climático. En 2007, Christian Aid hablaba de 1.000 millones de personas para 2050. Y hace un par de años, en 2017, la Environmental Justice Foundation habló de cientos de millones de personas desplazadas debido únicamente a la elevación del mar para el año de 2100. En realidad, nadie sabe cómo va a ser el futuro, porque depende mucho de lo que hagamos en el presente. Yo creo que ese es como un mensaje muy importante que hay que tener en cuenta. Las personas que sean obligadas a abandonar su lugar de origen debido a esto, en cambio climático, en el futuro, su número dependerá totalmente de cuánto hagamos para enfrentarlo. Uno de los grandes problemas de esta situación de desplazamiento ambiental es que todavía no es considerado un verdadero problema por parte de la comunidad internacional. Por supuesto, se habla de él. Por supuesto, hay foros. Pero no tiene todavía, no ha logrado alcanzar la entidad necesaria como para que haya, por ejemplo, un instrumento internacional dedicado única y exclusivamente a enfrentar qué hacemos con esta gente que se está moviendo bien dentro de su país, bien a nivel transnacional. En realidad, cuando se habla de cambio climático, y la última cumbre que hubo, el COP en Madrid, fue un clarísimo ejemplo de ello, el tema de la movilidad humana es casi que un accesorio, y un accesorio muy pequeñito. De todos los foros que hubo en la COP, de todas las mesas redondas que hubo, apenas hubo un puñado dedicadas a este tema. Lo que nos demuestra que, aunque las predicciones pueden ser muy alarmantes, en realidad es el típico tema que los gobiernos del mundo parecen decir, bueno, sí, será un problema en algún momento, probablemente cuando nosotros no estemos ya en el poder, o sea que ya alguien lo arreglará. Sin embargo, a pesar de esto, poco a poco se han ido dando pasos a nivel de comunidad internacional, de derecho internacional, para enfrentar el problema de la movilidad humana vinculada a desastres y cambio climático. Sin embargo, como les decía, todavía no contamos con un sistema normativo e institucional encargado de enfrentar este asunto, dar asistencia a las personas que se mueven y garantizar sus derechos. Encontramos disposiciones dispersas en diversos regímenes. En el régimen de gestión del riesgo por desastres, que hoy en día su principal instrumento jurídico es el marco de Sendai, hay algunas disposiciones, sobre todo muy relacionadas con prevención,
todo lo que se tiene que hacer para que no ocurra el desastre y la gente no tenga que salir huyendo, pero también con las primeras fases de lo que sería la primera parte de la huida, de lo que sería un desalojo de emergencia, etcétera, etcétera. El régimen de cambio climático, que uno pensaría que debería tener como todo un capítulo dedicado a movilidad humana, pues realmente no. Tiene elementos importantes, no quiero quitarles importancia, elementos muy relevantes en tema de medidas de adaptación, sobre todo, que hacemos para adaptarnos al nuevo contexto que suponen los efectos del cambio climático, muy vinculados con la prevención de la movilidad y la gestión de la movilidad para que no sea forzada. Pero como les digo, no es el centro del régimen. En el régimen de las migraciones, que es justamente de lo que vamos a hablar con este caso de Etiopía, no hay instrumentos vinculantes, es decir, no hay tratados. Lo que hay son instrumentos de soft law, de derecho blando, recomendaciones. Muy importante, hay un instrumento que recoge todas las recomendaciones que se han hecho para asistir y proteger a los desplazados internos y a los desplazados transnacionales por causas ambientales, es la Agenda de Protección Nansen. Ahora, sistematiza todo lo que hay, recopila buenas prácticas y hace recomendaciones a los estados de cómo manejar esta situación. Pero son meras recomendaciones. Y finalmente está el régimen de los derechos humanos. En el régimen de los derechos humanos, nuevamente, no hay ningún instrumento que hable directamente de desplazados por razones ambientales. Sin embargo, como estas personas son seres humanos, pues tienen derechos. Y hasta el momento no había habido ningún pronunciamiento por parte de los diferentes organismos que hacen parte de este régimen en relación específica a movilidad humana por causas ambientales. El caso Tetiotá es el primero y por eso, entre otras cosas, es tan importante. Antes de empezar a hablar del caso Tetiotá, todavía en el prólogo estoy, es muy importante tener en cuenta que aunque los medios de comunicación nos hablen con mucha frecuencia de refugiados ambientales o de refugiados climáticos, ese concepto no existe en derecho. ¿Por qué? El refugiado, hoy en día, es la persona a la que el Estado, que huye de un Estado porque hay una situación de peligro o de persecución en su contra, y el Estado al que se dirige está obligado a abrirle las puertas, permitirle entrar, en ciertas ocasiones tiene la posibilidad, el derecho de solicitar asilo a través de un proceso jurídico que culmina con el reconocimiento de una serie de derechos que implican, en últimas, su derecho a permanecer en el Estado que lo ha acogido y de residir en él, trabajando e integrándose dentro de esa comunidad que lo ha acogido. En otras ocasiones hay otro concepto de refugiado, que es el que huye de las guerras. El Estado al que se dirige también está obligado a abrir sus fronteras, a acogerlo y a darle cierto nivel de protección. Pero el concepto de que una persona pueda huir de un país y dirigirse a otro debido a un desastre ambiental vinculado no al cambio climático, eso no está en las leyes que regulan el refugio. La principal norma que regula el refugio, que es donde se establece el concepto de lo que es refugiado, una persona que huye de una persecución debido a su pertenencia étnica, a sus ideas políticas, a su religión, a su nacionalidad o a la pertenencia a un grupo determinado, un grupo social determinado. Esa definición está en la Convención de 1951 y en su protocolo adicional de 1967. Y esa definición no incluye las causas ambientales. Eso significa que, en principio, cuando estas personas o incluso estos grupos cruzan una frontera internacional porque ha habido un desastre en su país y la situación es insoportable y su vida y su integridad y la de sus familias está en peligro, en principio, el Estado al que se dirigen no está obligado a abrirle las puertas.
no está obligado a dejarles entrar. E incluso si estas personas logran de alguna manera entrar sin tener en cuenta las reglas migratorias del estado que los acoge, podrían ser deportadas. O sea, es una situación realmente preocupante. Pero, como les digo, las reglas que en este momento están vigentes apuntan en esa dirección. Ha habido, por supuesto, en los últimos años, reflexión y ciertas iniciativas muy valiosas por cambiar esta realidad. El Pacto Global sobre los Refugiados y el Pacto Global sobre las Migraciones, en los dos casos se reconoce que el cambio climático y los desastres ambientales están dentro de las causas de la migración forzada y que los estados deberían tener una posición de acogida hacia esas personas que huyen, pero en ningún momento dicen que sean refugiados. Y aunque se acercan mucho, no llegan a decir que existe la obligación por parte de los estados receptores de abrir sus fronteras o de no expulsar a los desplazados ambientales que han logrado encontrar algo de refugio allí. Tanto el Pacto Internacional, el Pacto Mundial de las Migraciones, como el Pacto Mundial de los Refugiados, son también instrumentos soft law, eso no hay que perderlo de vista, es decir, son recomendaciones. Entonces podemos decir hoy en día que se han dado pasos, que hay cierta conciencia sobre la vulnerabilidad de estas personas, pero todavía no teníamos ninguna decisión claramente que dijera, miren, a esta gente hay que protegerla y no se les puede expulsar. Y los estados deben abrir sus fronteras y permitirles entrar. La decisión adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el pasado 7 de enero, en el caso de Ioane Tetiota contra Nueva Zelanda, es importante porque parece cambiar algo la situación que les he presentado. En la diapositiva tienen al protagonista de nuestra historia y a su esposa, que también es muy importante, aunque en el caso el nombre de ella nunca aparece, porque quien presenta la queja ante el Comité de Derechos Humanos es él. El señor Tetiota procede de Kiribati. Kiribati es un país, en la diapositiva tienen su ubicación. En realidad es un estado insular, está conformado por 33 atolones coralinos y una isla de origen volcánico, que está además, las islas están muy separadas unas de otras. Es un territorio que está en su totalidad prácticamente a nivel del mar. Los atolones solo se elevan un poquito por encima del nivel del mar. En esta foto que pueden ver, se ve pues un lugar aparentemente paradisíaco, el sitio perfecto para ir a pasar vacaciones. Sin embargo, la realidad hoy en día dista de ser paradisíaca. Lo que tenemos aquí en estas dos imágenes son las consecuencias de, entre otras cosas, la progresiva elevación del nivel del mar. Uno de los efectos del cambio climático, como todos ustedes sabrán, es que el nivel del mar ha ido subiendo. Lo que pasa es que no sube igual en todas partes. Y en esta región del mundo, que es la Polinesia, el que suba un poquito el mar implica que suba mucho, porque aquí no hay grandes elevaciones. ¿Qué ha ocurrido en estas islas aparentemente paradisíacas? Bueno, tenemos el tema, que acabo de mencionar, de la elevación del mar. Pero no es solamente eso, es que en la medida en que el nivel del mar aumenta, las mareas son también cada vez más altas. Y estas islas, como se podrán imaginar, no son particularmente fértiles. Pero la poca tierra fértil que tienen está siendo afectada por las inundaciones de agua marina que hacen que la tierra se vuelva estéril. Asimismo, en este país no hay ríos. Toda el agua potable se obtiene de pozos. Pero al subir el nivel del mar y al haber mareas cada vez más altas, pues los pozos de agua dulce se han contaminado con agua salobre. Pero hasta aquí el problema, diríamos, meramente climático, natural. El problema es que Kiribati, su tragedia no es exclusivamente natural, de manera que, al igual que casi todos los desastres, que nunca son solamente
responsabilidad de la naturaleza o del cambio climático. Me parece muy importante resaltar que este país tiene 3 problemas más. El primero es que es un país que tiene unas tasas de sobrepoblación y pobreza y desempleo altísimas. La isla principal es Tarawa, donde está la capital. Justamente, primero por el crecimiento de la población, que ya tenía una tasa de crecimiento mayor de la normal, y además porque las otras islas, los otros atolones se están volviendo inhabitables. Tarawa ha crecido de casi 700 personas en 1947 a 50.000 en 2010. A eso hay que sumarle que todo el país tiene un serio problema con el manejo de las basuras. De hecho, los primeros pozos que se contaminaron no se contaminaron por efectos de la subida del nivel del mar, sino por las basuras. Y la cantidad de basura que hay en el mar es tal que incluso representa un peligro para los pescadores. Adicionalmente, la escasez de tierra, el país no tenía mucha tierra antes de que empezara a subir el nivel del mar, ahora tiene menos, ha llevado a que la tierra se convierta en un bien por el cual se lucha. Entonces, sin llegar a un nivel de violencia generalizado, sin que podamos hablar de una situación de conflicto armado interno, este país se ha convertido en un país muy violento. Y como si esto fuera poco, se han llevado a cabo diversos estudios y se ha llegado a la conclusión de que la población de Kiribati es una población en su mayoría muy desnutrida. ¿Por qué? Porque en la medida en la que cada vez hay menos superficie cultivable, pues la cantidad de nutrientes que una persona recibe es cada vez inferior, con lo cual los niveles de malnutrición, o sea, la gente come pero come mal, son bastante elevados. ¿Qué está haciendo el gobierno y el estado de Kiribati para enfrentar esta situación? Pues desde 2007 y en el marco del régimen internacional del cambio climático, el gobierno creó y se encuentra implementando un plan nacional de adaptación. Es decir, como les comentaba, son todas las medidas que hay que tomar para adaptarse, enfrentar el nuevo contexto que suponen los cambios impulsados por los efectos del cambio climático. Uno de los principales elementos de este plan es la construcción de murallas para frenar la erosión costera. En la imagen que he puesto ven cómo funcionan las murallas y en realidad no están funcionando demasiado bien. Se han levantado más de 65 desde 2005 y lo que están haciendo es que la muralla cada vez se construye más tierra adentro porque el mar se le está comiendo. Se han tenido también iniciativas para diversificar cultivos. Básicamente lo que se cultivaba antes de que la elevación del mar se convirtiera en un problema era coco. Muchísimos cocoteros, muchísimas plantaciones han sido estropeadas, pero entonces se ha intentado introducir cultivos más resistentes al nuevo tipo de tierra, que aguanten mejor alguna marea de agua salada, y en eso se está trabajando. Y otra de las principales medidas que quiero resaltar, porque es importante en el caso, es la provisión de agua potable. El 60% de la población de este país no tiene acceso a agua potable. Por lo tanto, el Estado es el encargado de aprovisionarlos de ese bien esencial para la vida. Recuerden este punto porque va a ser importante en el caso. ¿Qué más ha hecho el Estado? Bueno, ha acordado con los 2 países grandes relativamente cercanos, que son Australia y Nueva Zelanda, el desarrollo de programas de migración circular. ¿Esto qué significa? Pues significa que voluntariamente jóvenes de Kiribati deciden trabajar durante 4-6 meses en Australia y Nueva Zelanda y a través de un sistema de remesas envían su dinero a sus familias y se intenta, justamente por eso es el programa conjunto, que esas remesas se inviertan en mejoras y en medidas de adaptación para enfrentar el nuevo contexto producido por el cambio climático y por los problemas sociales del Estado. Adicionalmente, este país ha comprado territorio elevado en Fiji. Fiji es otro estado de la región, también en el Pacífico,
Lo que pasa es que Fiji tiene zonas que están bastante por encima del nivel del mar. Y esta estrategia no es solamente de Kiribati, hay otros estados que han comprado grandes extensiones de tierra en otros estados que se supone que están a salvo o más protegidos de la elevación del nivel del mar. No está muy claro para qué quieren usar esas extensiones. Se ha hablado de cultivo de alimentos, pero en últimas no se descarta que allí puedan reubicar población cuando islas habitadas sean sencillamente parte del pasado porque estén debajo del mar. Estas medidas, se ha hecho un enorme esfuerzo y además se han invertido muchísimos recursos. Este es un país muy pobre y ha recibido la ayuda de todos los fondos que existen en materia de cambio climático, pero también de la cooperación internacional. Australia y Nueva Zelanda han invertido grandes recursos, pero la situación está lejos de ser controlada. Hay un creciente número de solicitudes de asilo de gente que huye de Kiribati porque sencillamente considera que ya no puede vivir allí. Se han dirigido sobre todo a Australia, a Nueva Zelanda. Todas estas solicitudes de asilo, es decir, están diciendo, somos refugiados, por favor, permítannos entrar, protéjannos si queremos residir aquí. Al margen de los programas de migración circular, que son temporales, queremos quedarnos a vivir aquí, tener nuestros hijos aquí. Todas estas demandas habían sido rechazadas hasta ahora. Porque dentro de todas estas personas que han presentado solicitudes de asilo se encuentra Ioane Tiota. Él presenta su solicitud de asilo, tanto para él como para su esposa y sus 3 hijos. Y creo que es importante mencionar que los 3 niños nacieron en Nueva Zelanda, porque una de las razones que los empuja a huir de Kiribati, además de esta situación que ya hemos descrito, es que ellos querían tener familia, pero les parecía absolutamente imposible tenerla en su país de origen. Entonces, en Nueva Zelanda tienen 3 niñitos, pero por las leyes nacionales de este país no se les reconoce nacionalidad. O sea, no tienen la posibilidad de reclamar nacionalidad porque los niños la tengan. Así que su única vía es el asilo. Y la primera solicitud es rechazada por el Tribunal Especializado de Nueva Zelanda en temas migratorios. Básicamente, ¿qué dicen? Dicen, miren, se reconoce que Kiribati tiene un problema, no lo vamos a negar. Y reconocemos que cuando las causas ambientales se incluyen en una situación de persecución por parte del Estado, o de conflicto armado, las personas que huyen pueden tener protección internacional, pero se necesita la combinación de causas. Solamente causas ambientales no llevan a la concesión de protección internacional. Y en este caso, sí, hemos visto todos los documentos que nos ha presentado la persona que solicita el asilo, pero aquí no hay una violación de derechos humanos como tal, hay una situación sí complicada. Sin embargo, el Estado de Kiribati está haciendo todo lo posible por enfrentar esta situación. No vemos una situación de omisión o de negligencia por parte del Estado, y además es cierto que hay una situación complicada a nivel general, pero no percibimos que haya un peligro inminente para la vida y la integridad de esta persona en caso de que la obliguemos a retornar. Es decir, no va a perder la vida ni cuando toque suelo de su país, ni meses después y probablemente años después. Es decir, el caso es malo, pero no es tan malo como para que consideremos que esta persona merezca estar dentro de la categoría de refugiados. Y le dice que no. Y el señor Teitiota sigue peleando y lo lleva a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema básicamente repite los argumentos que ha dado el Tribunal Inferior. En este punto, para los que estudian Derecho o sean abogados, este caso ya, en este punto, ya era interesante. Y hay una serie de artículos de literatura que lo analizan, porque aunque estaban siendo muy duros, sobre todo en el nivel de prueba, le están exigiendo al señor Teitiota que pruebe que personalmente esta situación de afectación a la vida, a la salud, a la posibilidad de ganarse la vida,
que está afectando a todo su país, que personalmente para él eso implica una violación de su derecho a la vida y la integridad. Es un nivel de prueba muy difícil de conseguir. Y sin embargo, la misma sentencia abre un poquito el campo y dice, pero pues sí, es decir, se puede considerar que las causas ambientales hipotéticamente podrían dar lugar a algo de protección si van acompañadas de una situación de persecución o conflicto armado. Pero no es el caso, porque además, como ya les he dicho, en Kiribati no hay conflicto armado. En septiembre de 2015 a este señor lo deportan y su esposa y sus niños deciden acompañarlo. Pero él no se rinde y presenta una queja individual al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahí reclama la vulneración de sus derechos a la vida y la integridad. Aquí me quiero detener un segundito, porque lo que hizo, sin duda asesorado, fue lo único que se podía hacer cuando las vías nacionales están cerradas. Resulta que en derecho internacional, el hecho de que exista una obligación internacional no significa necesariamente que haya un juez a nivel internacional capaz de decirle al Estado que lo ha hecho mal, llevar a cabo un proceso, dictar una decisión diciendo el Estado se ha equivocado. Eso no ocurre. Entonces, en materia de derecho al refugio y al asilo, que era el camino original que había seguido el señor Teitiotá, el camino se acaba cuando llegamos al tema de la decisión final del Estado, porque no existe un juez en materia de refugio. Está el ACNUR, pero el ACNUR no es juez. El ACNUR aconseja, el ACNUR da guías, el ACNUR básicamente interpreta y procura que se sigan las líneas establecidas por la Convención de 1951 y su protocolo adicional, pero el ACNUR no resuelve quejas. ¿Qué hicieron? Se dieron cuenta de algo que ya les había contado y es cierto que las personas obligadas a abandonar su hogar por causas ambientales son seres humanos, por lo tanto tienen derechos humanos. ¿Cuáles son los instrumentos de derechos humanos que nos podrían servir? El único que encaja aquí, que tenga un órgano encargado de revisar su cumplimiento y que reciba quejas, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce derecho a la vida y derecho a la integridad. Y ese pacto tiene un órgano que es el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos recibe quejas individuales de personas que consideran que alguno de los derechos reconocidos en este pacto ha sido violado. Si agotan todas las vías internas, como hizo el señor Teitiotá, y el Estado ha aceptado la jurisdicción del comité, pueden presentar una queja. Y se habían dado todas las circunstancias, es decir, vemos que el señor había llegado hasta la Corte Suprema, más arriba no había podido ir, y Nueva Zelanda, hace muchos años, había aceptado que el Comité de Derechos Humanos recibiera quejas individuales. Entonces, ¿cómo se plantea el caso? Es decir, ¿qué vamos a pelear? Vamos a pelear la violación de estos dos derechos y la violación de un derecho que no está en ningún pacto, o por lo menos que no está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es el principio de non-refoulement o no devolución. Este principio originalmente sale de la Convención de Refugiados, pero hoy en día es una norma de derecho consuetudinario internacional, es decir, se aplica a todos los estados hayan firmado o no la Convención del 51. Y además, no solamente cubre a los refugiados. ¿Pero qué dice este principio? Este principio dice que los estados están obligados a aceptar dentro de su territorio o a no expulsar a la gente que ha logrado entrar a las personas que, de ser devueltas a su territorio original, enfrentarían un grave riesgo para su vida y su integridad personal. Entonces, desde un punto de vista jurídico, este caso se plantea de la mejor manera posible, porque partiendo de un régimen que es muy estricto todavía y que no reconoce el concepto de refugiado ambiental, pasa al tema de los derechos humanos, que son universales, juega con normas convencionales, que están en los tratados, consuetudinarias, que son costumbre, y presenta ante el único organismo posible la reclamación de Nueva Zelanda,
tendría que haber aceptado a esta persona, tendría que haberla protegido y no expulsado, porque hay una obligación que es universal, que se extiende a todos los países independientemente de que hayan firmado cualquier tratado, que es el no refoulement. ¿Qué pasa? Ya me voy acercando al final, por desgracia. Bueno, el tribunal, perdón, no es un tribunal, el comité estudia el caso y el pasado 7 de enero toma su decisión y la publica. Debo decir que esta decisión no es vinculante, es decir, no es una sentencia. El Estado no está obligado jurídicamente a adoptarla. Es una recomendación, pero es una recomendación muy poderosa, en el sentido de que los Estados, por regla general, escuchan bastante lo que tiene que decir el Comité de Derechos Humanos. Y lo que tenemos, el contenido de la decisión, es una victoria pequeñita. Hay una frase que dice que perder es ganar un poco. En este caso, esta frase se aplica perfectamente. ¿Por qué? Porque la decisión de este comité, la mayoría, porque no todos se pusieron de acuerdo, y eso es bueno, dice que el reclamante, que el señor Teitiota, no tenía razón. ¿Por qué? Porque es cierto que hay una situación muy grave, pero que de esa situación general en Kiribati no se deriva que quien presenta la queja, el señor Teitiota y su familia, estén en riesgo de perder la vida o de sufrir una violación grave de su derecho a la integridad. Dicen, sí, se está pasando mal en Kiribati, pero de ahí no podemos llegar a la conclusión de que hay una violación o un riesgo directo para esta familia en particular. Y de alguna manera están en la misma línea que el Tribunal de Nueva Zelanda de primera instancia, porque está diciendo, usted, señor Teitiota, no está probando que esa situación de grave afectación de la vida cotidiana por los efectos del desastre que está viviendo Kiribati afecte directamente su vida y su integridad. Y hay otro elemento importante, y es que es cierto que en Kiribati los niveles de violencia están subiendo, pero no podemos hablar de conflicto generalizado. Por lo tanto, el hecho de que los hayan deportado no está significando que los estén poniendo en riesgo directamente, que su vida esté en riesgo. Esa es la parte triste, pero hay una parte que es muy positiva, y es que el comité sí reconoce claramente que los efectos del cambio climático pueden exponer a las personas a la vulneración de sus derechos a la vida y la integridad, y que en ese caso los estados receptores deberían aplicar el principio de no refoulement. Es decir, y eso lo complementa diciendo que con los datos que tienen, porque además llaman a un experto que da un concepto específico sobre la situación de Kiribati, dice, con los datos que tenemos, pensamos que dentro de 10 o 15 años, incluso con las medidas que se están tomando, incluso con la cooperación internacional, la vida en ese país va a ser insostenible y que los estados van a tener que abrir sus fronteras para aceptar y proteger a las personas provenientes de Kiribati. Uno diría que hay un sabor bastante amargo en esta decisión hasta este punto, pero hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es nunca antes ningún órgano internacional, ni tribunal, ni un órgano cuasijudicial como es el comité, había tomado una decisión relativa a desplazados transnacionales ambientales. Se consideraba que este tipo de fenómenos escapaban de la jurisdicción, de la competencia de estos órganos. Entonces, que un órgano tan importante como el Comité de Derechos Humanos abra la puerta y diga, si hay un posible caso, sí soy competente, y que además diga, en el fondo, esto es un problema de prueba, porque yo reconozco que existe la obligación de proteger a la gente cuya vida e integridad está siendo afectada por un desastre o por los efectos del cambio climático. Y esa protección debe darse a través del principio de no devolución. Apertura de fronteras,
y prohibición de deportación. Lo que pasa es que en este caso específico yo no logro ver la relación tan clara entre la situación general y el riesgo para la familia que concretamente me está pidiendo protección. Entonces, si lo analizamos así, vemos que es una decisión que sí está abriendo espacio para el futuro. Pero además hay otra cosa que aumenta, digamos, como la posibilidad de esperanza. Es que este comité tuvo dos opiniones disidentes. La primera es de la comisionada proveniente de Eslovenia. Los miembros de la comisión son expertos independientes, no están representando a su estado. Pero, como dato biográfico importante, la señora Sansin es de Eslovenia. Y en su voto particular, ella dice, la comisión se equivoca, debería haber dado protección, porque lo cierto es que el agua que el Estado está dando a su población es potable, pero hay ciertos estudios e incluso un informe de un organismo de Naciones Unidas que dice que aunque es potable, no es totalmente segura para la salud. Es decir, que tiene una serie de elementos que están poniendo en riesgo la salud de las personas de este país. Por lo tanto, lo que ella dice es, el comité se equivocó, porque aquí sí hay un riesgo real para la vida y la integridad y debería haber protegido a estas personas. La segunda opinión va todavía más allá y es del señor Musa de Uganda. Y él lo que dice es, aquí el comité se equivocó al analizar todos los hechos, porque con lo que ellos están contando ya es suficiente para determinar que hay un riesgo real para el señor Teitiota y su familia. Y el umbral de prueba, la exigencia de pruebas que le están pidiendo al señor Teitiota para demostrar que la situación general de su país se traduce en un riesgo real para su vida y su integridad y la de su familia, es exagerado, es tan alto que es inaceptable. ¿Por qué estas opiniones disidentes son importantes? Porque en derecho no es infrecuente que opiniones que en un principio eran minoritarias, con el transcurso del tiempo se vuelvan mayoritarias. Es decir, están frente a un foro internacional muy importante, están planteando dos de las principales objeciones que se le puede hacer a una sentencia, como les digo, abre un poco la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, aunque no se reconozca como refugiados, aunque la cantidad de derechos que se le reconozcan a estas personas no sea la misma que a los refugiados, sí se les garantice al menos un mínimo de protección y sobre todo el que no serán retornados a un país donde no se puede vivir, o un territorio donde no se puede vivir. Entonces, para concluir, abrir el turno de preguntas. Yo considero que esta comisión no es una puerta, pero sí es una ventana. Es una ventana ante la situación de los desplazados ambientales transnacionales, porque por un lado, más allá de las teorías y de las construcciones preciosas académicas que se hayan hecho, tenemos una decisión que dice que estas personas sí que son un asunto del derecho internacional de los derechos humanos. Que hay una vía internacional para reclamar la protección de los derechos de esas personas. Que el principio de non-refoulement se aplica en situaciones de huida debido a cambio climático y desastres ambientales. Y finalmente, por el último punto que estaba diciendo, porque hay unas opiniones minoritarias que están planteando argumentos muy fuertes y que puede que en el futuro se conviertan en mayoritarias, permitiendo dar una protección mucho más clara a las personas que huyen debido a desastres ambientales. Bueno, muchísimas gracias y quedo atenta si tienen preguntas. Bueno, Beatriz, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, si alguno de los participantes quiere escribir alguna pregunta, estamos abiertos a ellas. Bueno, parece que tenemos la primera, de Carolina. Desde el punto de vista económico, ¿cómo se regula la protección para los refugiados?
me temo que no entiendo la pregunta porque es como muy amplia. Desde el punto de vista económico, es decir, vamos a ver si lo entiendo. Si eres refugiado tradicional, que estás dentro de la Convención del 51, tú tienes derecho a trabajar una vez se te ha reconocido el asilo. Por lo tanto, tú te puedes sostener. Adicionalmente, casi todos los estados, por lo menos todos los estados, casi todos los estados del primer mundo, cuando aceptan la solicitud de asilo, suelen conceder ayudas para que la persona pueda sobrevivir mientras se resuelve el caso final y ya pueden trabajar. Ahora, en este caso, que me imagino que te estás refiriendo al tema de los desplazados transnacionales ambientales, la situación es más complicada y dependerá de cada estado que los acoja si los deja trabajar o no. Y ese es un debate muy complejo, porque en casos de refugio masivo, donde la gente no lo reconocen como refugiado, pero le aplican el principio de no refoulement, generalmente no se les permite trabajar con el argumento de que son competencia desleal para el trabajador local. Y el problema ahí es que entonces el mantenimiento de estas personas depende de los recursos del Estado que los ha acogido y de la cooperación internacional. Entonces, no sé si respondo con eso a tu pregunta, pero digamos que es uno de los grandes temas que se va a tener que resolver en el futuro, y es, una vez se acepta a estas personas y se queda claro que no se les puede deportar, ¿se les debe dejar trabajar o no? Yo diría que por supuesto, que es la única forma que puedan no solamente desarrollarse como seres humanos, ser autónomos, sino además no ser una carga para el Estado. Pero es un debate que se abrirá en su momento. Vale, perfecto. Pasamos a la siguiente. De Alba Gilbert. ¿Cree usted que se llegará a reconocer pronto el término de refugiados ambientales y que se elaborarán textos normativos que les ofrezcan la protección necesaria? Alba, mi posición muy personal, no. No, porque no veo la voluntad política de los estados. Para que un tratado se reforme, para que una categoría jurídica como es la de refugiado se amplíe, se necesita que un grupo importante de estados se ponga de acuerdo y le meta mano, por decirlo muy coloquialmente, al acuerdo internacional y amplíe, lo modifique ampliándolo. Si vemos lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, vemos que los estados están tratando de limitar al máximo sus compromisos frente a los refugiados tradicionales. Por lo tanto, la opción de ampliar el tratado existente para acoger todavía más personas no la veo yo muy atractiva en este instante para la mayoría de los estados. Creo que en algún momento van a tener que hacer algo, porque la realidad va a superar cualquier interés político. Pero no veo textos jurídicos vinculantes, por lo menos, ampliando el contenido del concepto de refugiado. Lo que sí veo son textos no vinculantes, recomendaciones como la Agenda Nansen, a la que ya he hecho referencia. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta, de Nazaret Prieto. ¿Cuáles dirías que son los mayores retos al principio de no devolución en la actualidad? Vaya pregunta. Tiene muchos retos. Digamos que unos desde el punto de vista meramente teórico y otros desde el punto de aplicación práctica. Empiezo por los meramente teóricos. Resulta que como es un principio de costumbre internacional, su contenido no está tan definido. Tenemos dos tratados internacionales donde está, es el Tratado de Refugiados del 51, donde se refiere solo a refugiados. Y luego tenemos el Tratado Internacional contra la Tortura, donde se prohíbe no aceptar o devolver a alguien a un país donde pueda ser torturado. Pero el concepto de no refoulement como una norma consuetudinaria aplicable a todos los estados es un concepto que ha desarrollado la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, concretar su contenido es un proceso complicado. Así que teóricamente, incluir el tema de la gente que huye por desastres ambientales está cubierta por eso,
esta decisión del comité es un paso importantísimo, pero falta que se produzca más doctrina y más jurisprudencia como para terminar de cimentarlo. Eso a nivel teórico. A nivel práctico, como ya dije, en derecho internacional no todas las obligaciones tienen juez. Y el hecho de que exista una obligación internacional no significa que todos los estados la reconozcan. Entonces, veo problemas serios para que ciertos estados, sobre todo el primer mundo, se me vienen unos cuantos a la cabeza, me imagino que ustedes también, acepten que tienen esa obligación frente a los migrantes ambientales. Y al no haber un juez con la capacidad de dictar una sentencia, va a ser más difícil que esa obligación la internalicen y la cumplan. Probablemente en los próximos años veremos muchas más decisiones del Comité Internacional de Derechos Humanos, pero tardará tiempo antes de que la obligación quede totalmente clara en la mente de quienes gobiernan los estados y la cumplan de manera generalizada. Vale, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sabes si la reforma que está haciendo el sistema, la reforma que se está haciendo del sistema europeo común de asilo dentro de la UE, se contempla alguna disposición al respecto? No es mi campo de especialidad, hasta donde tengo entendido, no. Porque lo que están haciendo, es decir, el sistema europeo no es mi campo de especialidad, hasta donde tengo entendido, lo que están haciendo es un sistema para repartir los refugiados, entendiendo por refugiado la definición de 1951. Por lo tanto, el tema ambiental ni lo están mirando. He leído, eso sí, alguna propuesta que dice que hay una figura en el régimen europeo que es el de protección temporal. Y hay una propuesta académica que dice que esa figura podría usarse para acoger a los desplazados transnacionales ambientales. Si a esta persona le interesa, me puede escribir y yo le mando la referencia del artículo. De hecho, le puedo mandar el artículo porque lo tengo, pero es una propuesta meramente académica. En la mente de los estados europeos todavía no está en primera fila el tema del desplazamiento ambiental. Vale, bien. Continuamos con la siguiente. ¿Se ha planteado a la Comisión alguna reforma en este aspecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? No. No. Por desgracia, nuevamente, lo siento, sé que sueno cansina ya, pero tengo que insistir, los estados todavía no dimensionan el problema. No hay en este momento ningún proceso para modificar el pacto y como les decía, esta es la primera decisión al respecto. Y desde hace años, las ONGs que en un momento dado promovían modificar los pactos para ampliar las categorías jurídicas, se han dado cuenta que casi mejor los dejamos como está. Porque tal y como, pero esto desde hace décadas, no es últimamente, porque desde hace décadas el panorama internacional, cuando puede reformar algo relacionado con derechos humanos, es para limitarlo. Entonces, casi que prefieren dejar las categorías como están, escritas sobre el papel, y a través de interpretaciones ir ampliándolas. Perfecto, continuamos con la siguiente. Bueno, son dos consultas. La primera, ¿esta decisión tendrá algún impacto concreto en la familia Teipiota? Y la otra es que antes habló del rol importante de la mujer de Teipiota y quería preguntarle a qué se refería. Sí. Bueno, la respuesta a la primera pregunta es no. Es no, es decir, ningún impacto jurídico. Yo confío, pero no podría decirlo con total certeza porque no lo sé, que les ha dado visibilidad y por lo tanto que probablemente habrá una atención especial del gobierno para que estén incluidos en los programas de protección a las personas afectadas por la subida del mar. Pero jurídicamente no significa nada más que el nombre Teipiota sea como una marca importante dentro de la lucha por la protección de los desplazados ambientales. Respecto a la señora, sí, a mí me llamó la atención que el nombre de ella nunca aparece en el caso, pero ella durante el proceso ante el comité, ella participa y así como su marido está hablando siempre
pues eso, de cosas como muy objetivas, de hay menos agua, hay menos tierra. Ella cuenta su historia personal, cómo su familia venía de un atolón y queriendo mejorar sus padres y que sus hijos fueran al colegio, fueron a Taragua, la isla principal, y cómo la situación de violencia de Taragua, violencia, ya les digo que en teoría no es tan alta, obligó a los padres a replantearse el futuro de sus hijos y volver a su pequeña isla, medio inundada, donde ya no podían cultivar nada, y cómo muy generosamente la acogieron a ella y a su marido cuando él se quedó sin trabajo. Entonces, si algo resulta profundamente, no solo conmovedor, sino preocupante de una mirada del derecho que exige pruebas que no se pueden obtener sobre el efecto real del cambio climático sobre la vida de las personas y el ejercicio de sus derechos, es el testimonio de esta mujer, del que no sabemos el nombre. De acuerdo, continuamos. ¿Existe algún otro caso representativo de solicitud de asilo por cambio climático en África? En África no. O sea, no conozco. Más bien, la respuesta es no conozco, lo que evidentemente no significa que no exista. ¿Qué es lo que pasa en África? En África pasan dos cosas que hacen muy diferente la situación de esa región frente a la región del Pacífico, de las islas del Pacífico. La primera es que la mayor parte de los desplazados por causas ambientales en África son internos. Tiene que ver, pues, obviamente que los países son bastante más extensos y frente a esas personas sí hay un instrumento jurídico, que es la Convención Africana para los Desplazamientos Internos, la Convención de Kampala, que obliga a los estados a tomar medidas para proteger a los desplazados internos, incluyendo a los desplazados por causas ambientales. Y hay varios estados que tienen legislación al respecto. Ahora, respecto a movimientos transnacionales, África maneja un concepto del refugio que es más amplio que el que se maneja en Europa. ¿Eso qué significa? Son parte, muchos estados, la mayoría de la Convención del 51, pero hay además una convención de 1969 que reconoce que el refugio es más amplio y que se puede producir por situaciones que alteren gravemente el orden público, además de guerras, invasiones, violaciones masivas de derechos humanos, etc. Se ha interpretado que dentro de esas otras situaciones que alteran el orden público están los desastres ambientales. Entonces, en África existe, en varios países, la posibilidad de acoger a estas personas y considerarlas refugiados. Lo que pasa es que es un tipo de refugiado distinto al refugiado individual que llega a Europa, porque llegan de manera masiva y la atención es masiva, es decir, no hay procesos de asilo, sino se reconoce a un grupo entero la condición de refugiado y se les da cierta asistencia, cierta protección menor. Y en otros casos no ha sido necesario. Hay casos que ocurrieron a finales de los 90 del siglo pasado, unas sequías muy duras, en las que no se llegó a decir los países que acogían masivamente gente, sobre todo de Somalia, también de Kenia, no se les reconoció como refugiados, pero se les permitió entrar. Nunca se precisó por qué. Se les permitió entrar y se les dio cierta asistencia y cierta protección. Entonces, quizá por eso África no ha tenido la necesidad de tener una decisión así. Es posible que exista, insisto, pero yo no la conozco. Bien, continuamos. Todos los países que han ratificado el Pacto de Derechos Civiles, ¿se les puede hacer quejas individuales por el Comité de Derechos Humanos? Ok, excelente pregunta. Muy jurídica. La respuesta es no. No, ¿por qué? Porque la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir quejas individuales no está en el pacto, está en un protocolo adicional. Los protocolos son tratados que modifican, generalmente ampliando, obligaciones establecidas en un tratado. Entonces, solamente los estados que son parte del protocolo, del primer protocolo adicional, han aceptado que el comité reciba quejas individuales. Entonces, si no estoy mal, en este momento hay 170 estados que son parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y 103 han aceptado la competencia
del Comité de Derechos Humanos para recibir quejas individuales. Caso claro, Estados Unidos. Es parte del pacto, pero no es parte del protocolo, por lo tanto no acepta la presentación de quejas individuales. Vale. Continúo con dos preguntas por el precio de una. Si reconocemos el principio de no devolución para los desplazados medioambientales y climáticos, ¿deberíamos darle la misma protección que a un refugiado en el estado de acogida o protección subsidiaria? Y en segundo lugar, con el paso del tiempo, ¿habría posibilidad de conducir esta problemática por apatridia? A ver, la primera pregunta. Eso depende mucho de lo que cada estado quiere hacer. La obligación internacional es, usted lo acoge, señor estado, abre su frontera y no lo puede expulsar. Y tiene que protegerlo mínimamente. Ahora, ¿cómo lo protege? Eso lo decide usted, cada estado. Entonces, eventualmente los estados podrían decidir, llámenlo como los llamen, refugiados, desplazados, podrían darles un estatuto muy similar o incluso idéntico al de los refugiados, o podrían acogerlos a través de protección subsidiaria. De hecho, hay algunos países en Escandinavia que en su legislación interna ya tienen incorporado desastre ambiental y cambio climático como vía para obtener una protección subsidiaria. Y no solamente estados en Europa, en América Latina hay varios estados. Estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Argentina, en México, que no lo reconocen como refugiados, pero les permiten entrar y en algunos casos les permiten trabajar incluso, es decir, les dan un estatuto muy similar al del refugiado, pero en la mayoría de los casos más corto, temporal. Hasta algunos casos hay un límite de tiempo claro, en otros casos hasta que la situación se normalice y puedan volver, pero el punto al que me estoy refiriendo es que la manera como protejan a las personas que han acogido por principio de no refoulement dependerá únicamente de lo que el Estado decida hacer. Respecto a la apatridia, lo que pasa es que la apatridia es otro problema que puede vincularse a esto, pero es completamente distinto, porque la apatridia significa sencillamente que la persona no tiene nacionalidad. Una apátrida puede ser refugiado, si está en la situación descrita en la Convención del 51 o si huye de una guerra. Una apátrida puede ser un desplazado ambiental y por lo tanto una apátrida tiene los mismos derechos que una persona con nacionalidad de solicitar asilo o de ser protegido por el non-refoulement. Pero es esencialmente un problema distinto. Vale. No sé si ha respondido a la pregunta. Continúo con la siguiente. En este contexto en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no da la razón en un caso de vulneración del principio de no devolución, y entre paréntesis NT contra España, ¿cuánta fuerza puede tener la decisión del comité en este caso? O sea, esta pregunta es excelente y es a la vez muy difícil de responder. El caso al que se está refiriendo la pregunta, por si las demás personas no lo conocen, es un caso muy reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que en una primera sentencia reconoce la razón a dos inmigrantes subsaharianos que entran saltando la valla, creo que es de Melilla, al territorio español, inmediatamente, tan pronto ponen los pies en el suelo, los deportan a Marruecos. Con lo cual, no les están dando la oportunidad de que presenten su caso y digan si están huyendo, si son refugiados, o si hay un peligro serio para su vida y su integridad. En una primera sentencia, el tribunal les dio la razón a los migrantes y dijo, España ha vulnerado el non-refoulement. En una segunda sentencia, muy reciente, creo que es del año pasado, el tribunal reconsidera la posición y dice básicamente que sí, que el non-refoulement es una norma consuetudinaria y está muy bien, pero que
los migrantes que violan la ley migratoria al entrar ilegalmente y que además se ponen en una posición de riesgo, porque para los que no saben, estas vallas no solamente son muy altas, cortan, puede uno matarse intentando superarlas. Entonces el tribunal dice, los migrantes que se ponen voluntariamente en riesgo no pueden reclamar protección especial y por lo tanto España hizo bien. ¿Qué significa esta decisión? Que sí es una sentencia judicial, que sí es obligatoria frente a una decisión del Comité de Derechos Humanos, que es una recomendación. Bueno, yo diría que con lo que podemos jugar es que en este caso se está hablando de causas ambientales que no tenían que ver con la situación de básicamente pobreza, que era la que se estaba alegando en el otro caso, aunque en realidad en el caso europeo nunca se llegó a hablar de pobreza abiertamente, podría perfectamente tratarse de refugiados. Y si me estoy enredando tanto es porque en realidad el precedente que ha puesto el Tribunal Europeo es muy duro y muy poderoso en términos de argumento jurídico. Sin embargo, pese a todo, la decisión del comité está diciendo, es que ustedes no están viendo un aspecto del non-refoulement que hasta el momento estaba totalmente oscurecido. Está abriendo una vía que no tiene por qué cerrarse, por muy dura que sea la interpretación de la Corte Europea de Derechos Humanos. Si más adelante esa interpretación que dice que los migrantes que se ponen en peligro y que desafían las reglas internacionales innecesariamente se generaliza, pues sí, vamos a llegar a la conclusión de que la situación que hemos logrado con el caso Teitiota no es tan válida. Lo que ocurre es que si uno lee muy cuidadosamente la sentencia del Tribunal Europeo, uno lo que ve es que el tribunal como que no entendió muy bien lo que estaba pasando, es decir, que la única vía que tenía esa gente para acceder a España era saltar la valla porque no era posible en las condiciones actuales que presentaran solicitud de asilo ni que intentaran entrar legalmente, es decir, que esas vías estaban cerradas. El tribunal dice que existen vías y la gente que está al otro lado de la valla trabajando con los inmigrantes sabe que no existe. Entonces, quizás, siendo muy positiva, yo creo que es posible lograr una interpretación de esa sentencia que no afecte los logros de Teitiota, en el sentido que la gente va a seguir llegando ilegalmente, cruzando el mar en este caso, porque esta es la única vía de salir. Y lo que dice el Tribunal Europeo es, si hay otras vías y son legales, esas son las vías a las que hay que acudir. No es la respuesta que yo quisiera dar, pero es la única que se me ocurre. Bien, pasamos a las últimas preguntas ya. Quedan 4 preguntas. La primera de ellas, ¿existe alguna aplicación de la categoría de refugiado climático en América Latina? ¿Y cómo se hace para separarla de otros tipos de migración forzada y refugio? Ok, en América Latina no existe esa categoría jurídica. Sin embargo, como ya había dicho, sí que hay varios países que a través de las leyes migratorias, no de refugio, han creado categorías especiales que se llaman visas humanitarias. Entonces, el primero, y esto fue a raíz de la migración masiva de haitianos, que después del terremoto, pero no inmediatamente después, el terremoto fue en 2010, después del terremoto el país estaba hecho polvo, luego viene el huracán Sandy y los haitianos empiezan a irse masivamente del país, está cerrada la frontera con Estados Unidos, con Canadá, las islas vecinas también cierran fronteras, entonces empiezan a irse a Brasil de manera masiva. Y Brasil crea una categoría de visa humanitaria para aceptar a esas personas. Y además, en el caso de Brasil, con unas condiciones muy generosas, en el sentido de que se reconocen muchos derechos y se les permite trabajar. Y siguiendo ese ejemplo, con tiempos más o menos cortos, tenemos el caso de Perú, tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de México, y hay algún otro país que se me está olvidando, que en el concepto de visas humanitarias incluyen a la gente que ha llegado huyendo de desastres ambientales.
pero no los reconocen como refugiados, pero les permiten entrar y además, en buena parte de los casos, les permite trabajar. Ecuador también tiene una categoría de ese tipo. Vale. Siguiente pregunta. El artículo 55 del primer protocolo de las convenciones de Ginebra de 1949 ya se plantea la posibilidad de vulnerar los derechos humanos mediante el ataque al medio ambiente. ¿No sería posible enfocar el caso derivándolo por esta vía, variando el sujeto activo, que en lugar de ser un sujeto de derecho internacional de forma directa, sea la acción del hombre sobre el medio ambiente? Buena idea, pero no funciona porque esas convenciones son para situaciones de conflicto armado. Y de hecho, la primera es conflicto armado internacional. Entonces tiene que ver con el daño al medio ambiente como parte de una acción de guerra. Y no es posible extrapolarlo. La respuesta sería no. Vale, de acuerdo, continuamos. Dentro de los derechos de los refugiados, ¿existen algunos deberes? Sí. Sí. Está básicamente un deber general de lealtad con el Estado que los ha recibido. Está el deber de no convertirse en un peligro público para la comunidad que los ha recibido. Son más específicos, pero básicamente es, obviamente, cumplir las leyes del Estado que los ha recibido, ser leales en el sentido de no involucrarse en actividades que puedan dañar al Estado que los ha acogido, espionaje, terrorismo, etcétera, etcétera. Pero poco más, es decir, es básicamente los mismos deberes que le piden a cualquier ciudadano. Vale, y finalmente la última pregunta. Ahora mismo, a causa del COVID-19, a nivel mundial somos conscientes de que los problemas no se agotan en las pérdidas de vidas. También hay problemas económicos y psicológicos graves a causa de la incertidumbre de la situación. En este caso, la incertidumbre de que tu país se extingue. Creo que hay un bebé en la línea. Vale. Es que hay alguien que tiene el micrófono encendido. Sí. Un segundo, por favor. Vale. Vale, ahora. Vale, continúo leyendo. En este caso particular, ¿no es ya hoy una vulneración del derecho a la integridad? A ver, lo que pasa con los derechos es que los encargados de velar por los derechos son los estados, todavía. En menor medida la comunidad internacional, pero realmente los responsables de velar por los derechos son los estados. El hecho de que exista una pandemia como tal, con todas sus horribles consecuencias, no vulnera derechos humanos. Lo que vulnera derechos humanos es, por ejemplo, la omisión de los estados al hacerle frente. El no tomar medidas razonablemente adecuadas. No significa que todas las medidas tengan que ser adecuadas, que tengan que ser perfectas, adecuadas y correctas. Pero en el caso de la pandemia, lo que violaría los derechos sería la omisión o la negligencia de los estados. Sería eso. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz, por la presentación del caso. Y bueno, los próximos días, bueno, comenta Ángel Peña, que ha sido la persona de la última pregunta, que esa no era su pregunta exactamente. Ah, pues le he entendido mal, lo siento. Bueno, muchas gracias por tu participación, asimismo a todas las personas que se han unido a nosotras esta tarde. En los próximos días subiremos a nuestro canal de YouTube la conferencia completa y asimismo hace unos días organizamos unos ciclos que se llaman Una mirada hacia un mundo en crisis, que también podéis encontrar en nuestra web, y más adelante en mayo también haremos una segunda parte. Así que estén atentos a nuestras redes sociales y de nuevo muchísimas gracias, Beatriz, por la presentación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchísimas gracias a todos los participantes.